Unción y poder. Presenta el testimonio del evangelista y hermano Ángel Ordóñez Escobar, originario del ejido Jiquilpan, municipio de Acapetagua, Chiapas. Escuchamos. Quiero que vayamos a la Biblia. Daniel capítulo 4, verso 2. Y dice: conviene que yo declare las maravillas y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Nací en el año 82 en el ejido Jiquilpan, municipio de Acapetagua, Chiapas. Nací entre una de las familias muy humilde. Desde mi niñez mis padres tuvieron muchas batallas en mi vida personal en diferentes cosas. Pero los años iban pasando y pasando. En el año 88, 89 llegó la palabra de Dios a mis padres. Mis padres recibieron a Jesucristo y toda la familia comenzamos a caminar. Empezamos a caminar en la vida espiritual con una relación con Dios. Por el momento empecé a servir a Dios con mucho amor y con mucha decisión y entrega. Al inicio las cosas todo parecía ser muy diferentes. El tiempo seguía pasando, los días pasaban y los años pasaban. En la edad de la adolescencia comencé a estudiar, pero no pude estudiar, me enfermé. Debido a ello salí de la escuela a la secundaria. Cuando precisamente en la escuela yo estaba adaptándome a dichos vicios, como la marihuana, el cigarro, el alcohol. Yo me enfermo en la escuela y salgo de estudiar, termino de estudiar y comienzo a trabajar. El tiempo pasaba y pasaba y la edad seguía avanzando. Yo comencé a perder el amor con que yo había recibido a Jesús. Mi vida empieza a irse devaluando en el nivel espiritual. Empecé a esclavizarme al trabajo. Empecé a manejar automóvil o camiones. Seguidamente seguía trabajando. Ya no me acordaba de asistir a la iglesia. Ya no me acordaba de congregarme en la iglesia. Los días domingo era que yo estaba presente. El culto estaba, Dios se manifestaba y para mí era una aburrición. Yo antes de que terminara el culto abandonaba la iglesia y me iba, porque ya para mí ya tenía una importancia. La vida empezó a cambiar, la vida empezó a dar una vuelta muy diferente. Los siervos llegaban, predicaban, Dios se manifestaba. Y para mí todo ya era muy diferente. Recuerdo a una edad aproximadamente de 18 años. Llega un siervo y me dice: dice el Señor, por cuanto yo he tenido misericordia de ti, te he perdonado la vida, me decía el Señor por medio de ese siervo. Pero aún un día te mostraré cuál es mi poder. Esas palabras en mi vida resonaron porque días atrás yo había sufrido un accidente en la cumbre, la sepultura, con el camión de mi papá. Meses atrás me habían asaltado
me agredieron, me quisieron agredir y no me hirieron. Todas esas palabras, cuando Dios me habló y me dijo, te he perdonado la vida, resonaron en mi vida. Pero la vida todavía seguía igual. El tiempo todavía seguía de esa misma forma. Yo no cambiaba, yo no reactivaba mi vida espiritual o mi relación con Dios. Comienzo a viajar a diferentes partes del estado de Chiapas. Con el tiempo comienzo a viajar a otros estados de la República. En el año 2000 comienzo a viajar al norte de la República Mexicana y a diferentes partes del norte. Las cosas empiezan a cambiar. Empiezo a transportar automóvil de la ciudad de Tijuana, de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Todo era más diferente. Yo salía de esos lugares y ya conocía por diferentes lados las carreteras y tenía el tiempo que yo solía llegar o tenía que llegar al estado de Chiapas. Hermanos, en esa ocasión, hermanos y amigos, en esa ocasión, todas las cosas habían cambiado para mí. En un momento, una hermana, sierva del Señor, Dios le muestra una revelación. Y ella me veía que yo iba en una carretera con un automóvil. Y yo me accidentaba y en el accidente yo perdía la vida. Pero hacia el lado donde yo estaba tendido, había alguien que se gozaba por lo que a mí me pasaba. En ese momento en mí cayó un temor, cayó un miedo. Y por el momento ya no seguí manejando. Pero los años pasaron. 2, 3 años siguieron pasando. Hacia adelante, yo vuelvo a seguir viajando al norte de la República. El día 26 de abril del 2004, yo salía de la ciudad de Tijuana con 2 carros. El día 26, en la mañana salía de esa ciudad. Yo me puse a pensar, 26, 27, 28, estoy llegando a Chiapas. Día 29 había una actividad, un cumpleaños de una mi familiar. Y yo decía, el 28 estoy en Chiapas, 29 voy a esa actividad. Olvidaba yo que en la Biblia dice, Santiago capítulo 4, verso 13, 14. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá. Traficaremos y ganaremos en un año, cuando no sabemos lo que será el día de mañana. Porque la vida es como una neblina que se aparece y al momento desaparece. Yo comienzo a salir de la ciudad de Tijuana. Seguido el tiempo y el transcurso, al siguiente día, 27 de abril, llego a la ciudad de Zacatecas. Aproximadamente como a las 10 de la mañana. Me sentía cansado. Y decidí parar a dormir. Seguidamente mi acompañante me dice, te voy a ayudar. Ok. Él comenzó a manejar. Luego yo me acosté en la cabina extra del carro en que veníamos y al instante quedé dormido. Cuando al llegar al kilómetro 145 de la carretera Zacatecas San Luis Potosí, en el lugar que ocupa el lugar de las Arcinas, Zacatecas, el carro que veníamos, que traíamos remolcado, sufrió una falla de llantas, que el impacto se escuchó
Y en ese momento salimos de la carretera dando vueltas y nos fuimos en un desnivel aproximadamente de 4 metros. Cuando comenzamos a dar vuelta, el impulso del carro que traíamos remolcado empezó a sobremontarse en el cual veníamos. Al dar las vueltas en diferente dirección, empezamos a dar vuelta de la otra forma. En ese momento salimos de la carretera y los carros se impactaban los unos con los otros. En ese momento yo daba vueltas arriba y abajo. Yo venía acostado. Yo no podía sujetarme. Yo venía dormido en ese momento. Cuando empiezo a sentir los impactos, mi cabeza se impactaba en diferentes direcciones. Mi cabeza se impactaba en diferentes direcciones y en diferentes lados de la cabina del auto. A la última vuelta que dimos, aproximadamente fueron 8 vueltas. El carro en el cual veníamos quedó prensado por el otro que venía remolcado. Cuando yo comienzo a ver, yo estaba prensado. Yo estaba en la parte de abajo. Cuando yo comienzo a ver que algo empieza a levantarse de mi cuerpo. Cuando yo comienzo a ver que mi cuerpo empieza a quedar tirado, prensado entre los carros. Y algo se empieza a levantar de mí. Algo empieza a salir. Y se levantaba de entre los pedazos de fierro. Mi cuerpo se empieza a quedar. Mi cuerpo empieza a quedar prensado, pero algo sobrevolaba. Eran aproximadamente las 11:45 del día. El sol era muy quemante. El aire es muy helado en ese lugar. Pero yo cuando salía, cuando mi alma se estaba levantando, yo no sentía. Yo no sentía el calor del sol, yo no sentía lo frío del aire. Yo me sentía en un cuerpo maravilloso que no te puedo describir con palabras. Yo veía mi cuerpo como algo insignificante. Yo veía mi cuerpo como algo que no tiene valor. Yo veía mi cuerpo como algo que no vale la pena. Yo veía mi cuerpo como algo que nadie se puede preocupar en él. Yo salía bajo un resplandor como una nube que me subía. Yo podía ver a mis lados. En ese momento puedo ver que llega la ambulancia, llega el cuerpo de rescate. Se bajan los paramédicos, se bajan los del cuerpo de rescate y empiezan a trabajar. Empiezan a batallar, bajaban las barras, bajaban toda la herramienta de trabajo. En ese momento yo veía cómo agarraban los carros, los cortaban, los quebraban, iban haciendo a un lado, todo para extraer mi cuerpo. En ese momento déjame decirte que yo no lo estaba soñando, yo no lo estaba imaginando, yo lo estaba viviendo en carne propia. Todo esto que tú escuchas, mi hermano, mi amigo, fue algo que Dios me permitió vivirlo. No lo soñé, no lo imagino en ninguna forma. Esto fue realidad. En ese momento estaba yo a un lado de mi cuerpo. Levanto la vista y yo podía ver infinidad de kilómetros de distancia. Algo que con la vista natural no se puede. Algo que con la vista natural no se puede realizar. Algo que con la vista, cuando uno quiere mirar a infinidades de kilómetros, la vista empieza a debilitarse.
Pero yo ahí donde estaba podía ver aproximadamente quizás cientos y cientos de kilómetros hacia los lados. Cuando yo puedo ver un personaje que venía con un paso muy tranquilo, pero una velocidad incalculable, una velocidad sin una aproximación de kilómetros por hora. El personaje se acercaba hacia mí. El personaje vestía una túnica color gris desde la cabellera hasta la planta de los pies. Pude ver cómo venía decidido a donde yo estaba. Pude ver cómo se dirigía derecho hacia mi cuerpo, a donde estaba mi cuerpo. Pero yo estaba a un lado de mi cuerpo, mi alma estaba a un lado de mi cuerpo, y había un resplandor que sobrepasaba la luz del sol. En ese momento, el personaje llegó y no pudo traspasar de donde estaba el resplandor. Traía una espada en su mano derecha. La espada brillaba, un brillo muy reflejante. En ese tiempo, en ese momento, el personaje se da la vuelta y retrocede. Los paramédicos, los del cuerpo del rescate, sacaron mi cuerpo y empezaron a hacer diligencia. En ese tiempo, el cual los doctores agarraron las planchas, los desfibriladores, y lo ponían en mi pecho. Y ellos movían las manos diciendo ya no. Ellos movían las manos donde le hacían la prueba de vida a mi cuerpo. Lo sacan de allí, lo ponen en una camilla y lo ponen en la carretera. Y yo podía ver cómo sacan una sábana blanca y lo tapan totalmente. Siguieron trabajando para ver si no había más personas. Ya no. En ese tiempo yo pierdo la visibilidad. Levantan mi cuerpo, lo echan en la camilla, lo echan a la ambulancia y lo llevan al Hospital General de Zacatecas para realizarme la necropsia de ley en el hospital. El hospital estaba saturado, lleno de emergencias. El hospital estaba muy restringido. Habían un cadáver más en ese hospital. Me pusieron al otro lado. Debido a las urgencias, los doctores no tenían tiempo para realizar la necropsia, la cual me iban a realizar en ese lugar. Día 27 de abril. Día 28 de abril yo estaba en el mismo lugar donde me habían puesto. Al cambio de turno de los doctores, llegó el que iba a realizar la necropsia de ley. Y él me decía que llegó y hizo la última prueba de vida. Pero lo hizo poniendo la primera vez el desfibrilador. Segunda vez. Tercera vez. Y él decía que cuando va a haber vida la tercera vez hay signos de vida. Pero él me decía que puso por cuarta vez la plancha en mi pecho y él no podía parar. Tanto fue que llegó a hacerlo 5 veces, 6 veces. La séptima vez que él la puso, dice que vio que moví mi pie derecho. En el momento él agarra el auricular y da parte al director del hospital. En ese momento llevan la camilla y me suben a la camilla y me meten a hacer unos estudios, el cual en el estudio mostraba el cráneo fracturado en 4 partes, una costilla quebrada y la columna vertebral fracturada en 3 partes, un golpe en la pierna derecha,
Siendo aproximadamente 18 horas 45 minutos después del accidente, yo volví a recobrar la vida. Yo volví a recobrar, me tenían en un cuarto. Me acomodaron sonda en los oídos. Me acomodaron sonda en las narices. Me pusieron 3 jeringas en la mano derecha, 2 en la izquierda. Una jeringa más en el brazo y 2 en la derecha. Yo estaba lleno de cables cuando vuelvo a la vida. Pero algo raro estaba pasando ahí. Estaban 3 doctores conmigo. Yo escuchaba lo que ellos decían. Yo escuchaba lo que ellos hacían y yo veía lo que ellos estaban haciendo. Cuando escucho una palabra que ellos dijeron: hagamos lo que tenemos que hacer, porque 5 minutos les son de vida. Yo escuché esas palabras. En ese momento, cuando yo quedo viendo a mi lado izquierdo, yo veía la máquina que emitía el latido de mi corazón. Y puedo ver que la máquina comienza a trabajar de 5 hacia 0. Hermano y amigo que me escuchas, cuando tenemos el tiempo de servir a Dios, cuando tenemos el momento de conocer a Dios, no lo hacemos. Cuando tenemos el momento para decirle a Dios: aquí está mi vida, lo ignoramos. Cuando tenemos el tiempo para hacer un compromiso con Dios, o cuando ya lo hemos hecho, no lo realizamos. En ese momento las palabras del doctor yo las escuché y en mi vida resonaron algo tremendo, el último momento de mi vida. Pero quiero decirte, mi amigo, que en ese momento en mi mente resonaban las predicaciones que yo había ignorado. En ese momento yo recordaba cuando el pastor exhortaba y a mí me molestaba. En ese momento yo recordaba cuando Dios me hablaba y yo hacía de cuenta que no era yo. Todo sentía que se venía sobre mí, el mundo para mí terminaba. En ese instante yo empiezo a recordar las predicaciones cuando los siervos llegaban y predicaban a un Dios de poder. Cuando predicaban y predicaban de un Dios de maravillas, todo ello llegaba a mi mente. Todas esas predicaciones resonaban en mi vida. Y había algo que me decía: ¿por qué no fuiste fiel? Mi conciencia hablaba mi vida. Mi conciencia hablaba mi ser y decía tantas veces que tuviste el tiempo. Pero el tiempo se había terminado. El tiempo había acabado para mí. Yo recuerdo que cuando veo la máquina que llegaba aproximadamente a 1 minuto 20 segundos para llegar a 0, yo pude ver que los doctores, el primer doctor dijo: ya no se puede. El primer doctor dijo: ya, fue imposible. Él salió y seguidamente sale el otro y atrás de él sale el tercero. Quedé solo en el cuarto donde me estaban atendiendo. La vida para mí había terminado. Pero algo en mi mente resonaba. Algo en mi mente volvía a recordar otra vez cuando el siervo me dijo: ha tenido Dios misericordia de ti, pero un día vas a conocer su poder. Esas palabras llegaron a mi pensamiento y yo me acuerdo que abrí mis labios y dije: Señor, si es que tú vives, aquí quiero conocer tu poder.
Esas palabras quiero decirte, mi hermano, tú que estás en una iglesia. Desde el año 88 que yo había entregado mi vida a Dios, al año 2004 que te estoy hablando, yo no sabía que Jesús era real. Yo no tenía la seguridad completa que Dios era real. Y expresé: si tú vives, aquí quiero ver tu poder, como que yo ya merecía algo. Amigo que me escuchas, yo quiero decirte que Dios tiene una cualidad muy maravillosa. Y la cualidad muy maravillosa de Dios es que es Dios de misericordia. Dios no mira tu pasado. Dios no mira lo que fuiste. Dios lo que espera de ti es cuando tú le digas: aquí está mi vida, y el tiempo queda atrás. Dios lo que quiere de ti es el presente. Yo expresé esas palabras y dije: Señor, si tú me sanas, me cueste lo que me cueste, yo voy a predicar tu palabra. Expresé el primer compromiso con Dios. Segundo compromiso: Señor, si tú me sanas, nunca voy a vender tu palabra. Siervo que me escuchas, analiza esta expresión. Tercer compromiso: si predico tu palabra y me respaldas, no quiero que el orgullo se suba en mi persona. Cuando expresé la tercera palabra, pude ver el techo del Hospital General de Zacatecas. Es de 2 pisos. Pude ver como un relámpago cayó en el techo del hospital. Yo pude ver que una luz traspasó el techo, y en la luz venía una nube, y al centro de la nube venía un personaje muy maravilloso. Cuando yo puedo ver sus vestiduras, no hay nada comparado, ni la tela más fina, ni el ropaje más elegante que yo pueda compararlo. Cuando yo puedo ver que venía descendiendo, cuando yo puedo ver que viene bajando un personaje muy maravilloso, desciende a mi lado derecho. Ese personaje, cuando pone su mano derecha en mi pecho, yo sentí una ternura más agradable de toda mi vida. Cuando pone su mano izquierda en la parte posterior de mi frente, yo siento una tranquilidad y siento algo maravilloso que estaba teniendo mi cuerpo. En ese momento yo veía al personaje que con unas miradas de sentimiento me veía. Yo podía ver que sus manos acariciaban mi cuerpo. En ese momento yo ya no pude resistir más la presencia de ese personaje, pero sí acuerdo sus cabellos muy hermosos. Su mirada no la podía ver total porque era algo que yo no tenía capacidad para resistir. En ese momento yo vuelvo a quedar en coma. El tiempo pasaba y todo iba avanzando. Ya mi familia ya tenían en conocimiento lo que había pasado. Mi hermano se había trasladado del estado de Chiapas al estado de Zacatecas, a la ciudad de Zacatecas. La iglesia ya tenía en conocimiento lo que me había sucedido. La iglesia ya estaba en mi rancho intercediendo por mí. Mi familia estaba clamando a Dios.
Mi hermano ya había llegado a la ciudad de Zacatecas. Me comenta mi familia, el día 29, aproximadamente a mediodía, Dios hablaba y decía a mi familia: no se preocupen, porque yo lo tengo en mis manos. No se preocupen, porque yo lo tengo en la palma de mi mano. No lloren, porque yo, a como lo vistes salir, lo verás regresar. Yo estoy haciendo algo en su vida, decía el Señor. La profecía paraba y el teléfono timbraba. Mi hermano estaba llamando y decía: papá, mamá, Ángel no es de vida. Mi familia lloraba y decían: ya no hay esperanza de vida. Mi hermano que me escuchas, quiero decirte algo. Dios hablaba y decía: no se preocupen. Los doctores decían: ya no hay esperanza. Algo totalmente diferente, dos noticias diferentes. En ese momento, la llamada decía: no hay esperanza de vida. Dios decía: no se preocupen. Dos cosas diferentes. Hermano y amigo, tú que estás pasando en este momento en una desesperación, tú que estás pasando en un problema, tú que tienes unas noticias amargas para ti, yo quiero presentarte al Cristo que todo lo puede. Yo quiero presentarte al Cristo que dice: yo estoy contigo en el momento de dolor. Yo quiero presentarte, amigo que me escuchas, a un Dios que tiene la vida en sus manos. Porque dice la Biblia, Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. La palabra nada abarca todo. La palabra nada abarca totalmente, no existe nada imposible para Dios. Ahí donde tú me estás escuchando, en tu hogar, ahí donde me estás escuchando por medio de la radio, ahí donde me estás escuchando por medio de internet, tú que estás en una cama, tú que la ciencia te ha dicho ya no se puede, a ti que la ciencia te ha dicho ya no hay esperanza de vida, yo quiero decirte: Dios está al lado tuyo. Dios está ahí con las manos extendidas diciéndote: aquí estoy. En este momento Dios está a tu lado diciéndote: aquí estoy. Las noticias para mi familia eran totalmente diferentes. Quiero decirte algo. Quiero decirte algo. Hermano, tú que estás en una iglesia, tú que estás ya de muchos años congregado en un templo, quiero decirte algo. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. No es lo mismo, no es parecido, son dos cosas diferentes. Dios hablaba y decía: yo lo tengo en mis manos. El doctor decía: ya no se puede. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando las puertas parecen estar cerradas, cuando la vida parece haber terminado, Dios te dice: yo estoy contigo. Ahí cuesta creerle a Dios que sí, Él está contigo. La vida sigue, el tiempo sigue pasando. Cuando vuelvo una vez más a la vida, iban pasando 2 horas y media. Cuando un doctor entra al cuarto donde yo estaba, 3 horas 45 minutos. El doctor mira mi cuerpo. El doctor agarra
agarra nuevamente el auricular. Queremos que envíe un doctor. En ese momento yo le digo: doctor, no te preocupes. Yo podía hablar, yo podía escuchar, yo podía pensar. Le digo: doctor, no te preocupes, yo estoy bueno y estoy sano. El doctor me veía y decía: tú no puedes hablar, por favor. Llega el doctor, agarra una cinta y me la pone en los labios. Yo quería hablar, yo quería gritar, decirle a los doctores: yo tengo un Cristo de poder. En ese momento llega el doctor que me iba a seguir atendiendo. Yo no podía hablar. Llega el doctor y agarra a cambiarme todas las sondas y empieza a ponerle medicamentos para extraer, porque yo tenía sangre coagulada en mi cerebro. Yo tenía sangre coagulada en mi cerebro, el cual ya tenía 3 días de estar allí. El doctor llega y comienza a meter medicamento más fuerte para querer extraer la sangre. Pero Dios aún seguía haciendo maravillas en mi vida. Al momento que ellos por un momento me permiten hablar y les digo: doctores, no se preocupen, porque yo creo en un Cristo de poder. Los doctores decían: está loco, él está disvariando, en la debilidad se ha avanzado, la debilidad ha llegado a ser peor, tenemos que meter tal química porque él un momento más ya no va a poder. Aún ponían medicamento más fuerte en los sueros que me estaban pasando, porque ellos veían que algo estaba pasando en mí. Yo les quería hablar, yo les quería testificar que el Cristo de maravillas no ha muerto, que el Cristo de poder vive, que el Cristo de los milagros resucitó. En ese momento los doctores me veían y decían: no te muevas, no te muevas, porque ahí donde estás si me oyes, no te muevas porque puede ser próximo un derrame cerebral. Los doctores seguían haciendo diligencia para extraer mi sangre. En ese momento, día 5, ya era un poco de días lo que mi sangre seguía estando en mi cerebro. En ese momento, déjame decirte que llega el doctor y le dice a mi hermano: se tiene que realizar una operación. Yo escucho la operación, la palabra operación, y escucho cuando me dicen: si sale con vida, va a salir trastornado mental o muerto. Esas palabras vuelven a resonar una vez más en mi vida. Yo escucho la expresión y le digo a los doctores: no me operen. Yo le digo a los doctores: no me operen, prefiero morir. Denme de alta. Yo quiero llegar a morir con mis familiares. Ahí los doctores me dicen: no se puede hacer lo que ustedes digan. Tenemos que realizar la operación. Día 6, día 7 se autoriza la operación. Al estar realizada la operación, iba yo a entrar a las 2 de la tarde. Iba yo a salir a las 11 de la noche de operación. Hermano, amigo, yo quería quitarme las vendas que me tenían en mi cuerpo, que me ataban a la camilla, y yo quería salir corriendo del hospital. Al escuchar la expresión: si sale con vida, va a salir trastornado mental, o si no, muerto. Para mí eran momentos amargos. Yo era una persona que gozaba de muchas cosas, de los 5 sentidos completamente, y seguidamente quedar incapacitado. Esas noticias para mí eran tristes. Yo me imaginaba que quisiera ir a algún lugar. Yo me imaginaba querer ir o dirigirme a algún lugar, y mis hermanos que no quisieran y no me llevaran. Yo me imaginaba que ellos me anduvieran jalando, que ellos me anduvieran diciendo: apúrate porque se nos hace tarde. Que ellos me dijeran: por tu culpa yo no pude ir a tal lado, por estarme cuidando. Esos pensamientos me dolían mucho.
esos pensamientos llegaban a mi mente. Déjame decirte que cuando me empiezan a preparar para la operación, para sacarme la sangre coagulada que ya tenía 7 días de estar en mi cerebro, yo empiezo nuevamente a clamar en mi pensamiento y le dije al Señor: Señor, yo prefiero morir. Le dije: doctores, por favor, yo quiero morir. Las noticias herían mi pensamiento. Las noticias herían mi mente, donde yo iba a salir trastornado mental. Hermano y amigo, déjame decirte que esas palabras es lo peor de la vida totalmente. Es lo peor de la vida que uno llega a tener, las noticias más tristes. Déjame decirte que cuando me llevan en la camilla que me iban a llevar hacia el quirófano, me ponen en la camilla en la cual me iban a trasladar. Ya ellos expresaban que ya estaba todo programado. En ese lugar ya todo estaba ordenado, la operación. Mi hermano ya lo había firmado, la operación. Cuando una vez más yo observo hacia arriba y otra vez veo que el techo del hospital se vuelve a abrir. Una vez más el techo del hospital recibe como una descarga eléctrica o como un relámpago. Cae en la parte superior del hospital y puedo ver una vez más el personaje maravilloso que desciende. Al ver una vez más el personaje que desciende y venía con la mano derecha extendida hacia mí, en el momento que yo lo veo que desciende a mi lado y toca mi frente, algo ocurrió en el hospital y pasa un cortocircuito y desprogramó todas las cámaras, todos los equipos de operación. En ese momento yo recibo una descarga eléctrica en mi frente. Cuando la mano toca mi frente, yo recibo una descarga eléctrica, un caliente que bajó. Y en ese momento yo quiero decirte que sobre mí cayó una fuerza sobrenatural. Yo agarré, saqué la mano derecha de donde me tenían y agarro la faja que tenía en la frente y me la quité, y yo me levanto y me siento en la camilla y empiezo a expulsar por la boca los coágulos de sangre que me iban a sacar en la operación. Por eso el Cristo que yo te predico, mi amigo, Él tiene poder. El Cristo que yo le sirvo, Él es Dios de maravilla. Por eso vale la pena sufrir, mi hermano. Por eso vale la pena llorar. Por eso vale la pena servir al Cristo de maravilla. Porque cuando todo dice ya no se puede, Él dice yo puedo. Cuando todas las puertas se han cerrado, Él las abre. Cuando todo se ha parado delante de ti que ya no puedes caminar, Dios es el que te hace avanzar hacia adelante. Vale la pena servir a Dios, vale la pena llorar delante de la presencia de Dios. Mi hermano, tú que lloras, mi hermano, tú que alabas a Dios, no te importe que te critiquen, que no te importe que te digan tantas cosas, que te digan el gritón, el aleluya, porque vale la pena servir a Dios. En ese momento yo estaba recibiendo algo maravilloso. Los doctores en la camilla que me tenían me llevan nuevamente a los estudios y algo empieza a leer el estudio, que la sangre que había tenido coagulada en mi cerebro ya no estaba, algo lo había sacado. Los doctores decían: esto no puede ser, esto no puede ser, porque no hay ninguna comunicación del cerebro hacia la boca. Cuando mucho es hacia los oídos, cuando mucho es muy poco hacia el olfato, pero nada hacia la boca. Algo los doctores ellos expresaban y decían: esto no puede ser, hay algo insólito, no tenemos explicación de lo que está pasando. Yo le decía: doctores, yo sirvo a un Cristo de poder, yo sirvo a un Cristo de maravilla, yo sirvo a un Cristo de poder, el que dice: yo estoy contigo en las tribulaciones,
bendiciones en los momentos de tristeza, el que no te falla. Si tu amigo te ha fallado, tu hermano te ha fallado, yo te presento al Cristo de poder que nunca te falla. Él cuando vas solo, Él va contigo. Cuando vas triste, Él te consuela. Él es tu mejor amigo, mi hermano, mi amigo en esta hora. Yo te presento ahí donde estás y tú me escuchas. Donde tú estás y tú me oyes, no pienses que esto yo lo soñé. No lo soñé, mi amigo. No pienses que esto yo me lo imaginé. No lo imaginé, mi amigo. Esto Dios me lo permitió. Esto Dios me dijo que yo iba a conocer su poder. Por eso te digo, el Cristo que yo predico tiene poder. Los doctores me decían, oye, yo les decía, doctores, yo sirvo a un Cristo de poder. Ellos me decían, ¿cómo se llama tu Dios? Yo les decía, Jesús de Nazaret. Ellos me decían, ¿cómo se llama tu religión? Yo les decía, yo no soy religioso, doctor. Mi hermano, tú que estás en una iglesia, quiero decirte algo. En la iglesia hay religiosos y en la iglesia hay cristianos. ¿Qué son los religiosos? ¿Y cuál es el cristiano? El cristiano es el que está apegado a las cosas que Dios nos manda. El religioso es el que está más basado en todas sus creencias. El religioso es que está nada más por tradición en el interior de un templo. Pero yo quiero decirte, mi hermano, si tú estás en el área de los religiosos, todavía estás a tiempo, si me escuchas, a que le digas a Dios, Dios, yo quiero ser cristiano. Los doctores me decían, oye, ¿cómo se llama la iglesia? ¿Qué iglesia es la buena? Yo le decía, doctores, la iglesia nunca es buena. El bueno se llama Jesucristo de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario, el que está intercediendo por ti. La iglesia no te salva, la religión no te salva. El que te salva se llama Jesús. El que te salva se llama Jesús de Nazaret, al que lo crucificaron, al que lo torturaron, el que dijo, consumado es. Cuando esas palabras expresaba, dice la Biblia, que el velo del templo se rasgó en dos. Dios abría una puerta para ti. Dios abría una entrada para ti, mi amigo, mi hermano que me escuchas. No pienses que por tener mucho tiempo en una iglesia, muchos años, tú eres perfecto, apto para la salvación. Déjame decirte que no quiero desanimarte, pero puede ser que tú estés conformándote nada más a una religión tradicional. Mi hermano y mi amigo que me escuchas, yo quiero decirte, el Cristo que yo predico, ese Cristo es de maravillas y de poder. Cuando los doctores me dijeron, no tenemos explicación del caso, ellos decían, no puede ser, no podemos saber y entender lo que está pasando. Los estudios, me hacían estudio y más estudios y todo salía. La sangre ya no estaba en mi cerebro. Dios me la había sacado, Dios la había expulsado. Por eso vale la pena llorar, vale la pena decirle a Dios, aquí está mi vida, te voy a servir. Vale la pena servir a Dios, mi amigo, mi hermano que me escucha, porque Dios, cuando ya no hay nada positivo, Dios, el Cristo de poder, se conoce entre las desesperaciones, entre las enfermedades. Ahí se conoce el Cristo de poder. Yo quiero decirte que los doctores me sacaron una vez más de ese lugar y me dicen, no podemos entender lo que está pasando. Los doctores decían, si ustedes son evangélicos, clamen a su Dios. En ese momento me sacan de allí, me llevan otra vez al lugar de recuperación. Y ellos decían, tenemos que tenerlo en área de recuperación por lo menos un mes, porque la fracturación del cráneo con cualquier movimiento puede ocasionar un derrame cerebral. Yo no critico la ciencia, no hablo a contra de la ciencia. Yo hablo únicamente que cuando la ciencia dice ya no se puede, Dios dice sí se puede todavía. Yo no estoy a contra de los doctores, no, porque la ciencia Dios la ha dado también en su momento. Pero quiero decirte
que cuando en ese momento ellos decían, un mes tiene que estar en recuperación, yo estaba clamando a Dios. Yo estaba clamando a Dios. Y yo decía, Señor, yo quiero irme lo más rápido posible. Precisamente 10 días. Y ellos decían, va todo cambiando muy rápido. Va todo pasando muy rápido. 11 días. Y decían, hay cambios muy rápidos. Hay cambios muy rápidos. Él el día de mañana es dado de alta. Él se está encontrando perfectamente en las condiciones de poder viajar. El día 12 me dan de alta y nos vamos hacia el aeropuerto. Salimos hacia el aeropuerto. En ese momento agarramos el avión, abordamos el avión. El diablo todavía no estaba contento. El diablo quería estorbar todavía las maravillas de Dios. Abordamos el avión, salimos, era la hora de salida a las 3 de la tarde. Da la vuelta el avión, toma la pista. Y al momento que iba a despegar, al momento de despegar, se escucha un impacto y el avión se apaga. El avión no puede despegar. Iba a la velocidad incalculable. Cuando la pista se nos acababa, íbamos rumbo a los muros de contención. El piloto hizo una maniobra y salimos de la pista. El avión pudo pararse todavía. En ese momento los pasajeros clamaban y decían, esto no puede ser, esto no puede ser, cámbiennos de avión, sáquennos, bájennos de este lugar. El piloto decía, pasajeros, mantengan la calma. Llegan, sacan el avión y lo llevan otra vez al área de salida. Empiezan a trabajar en él. Los pasajeros decían, cámbiennos de avión. Media hora más adelante volvemos a despegar. En el momento del vuelo, mucha turbulencia. El avión era sacudido como un papel. Íbamos a hacer escala en Guadalajara y transbordo en México. Al llegar a Guadalajara, da la primera vuelta al avión. Segunda vuelta, 10 vueltas, 11 vueltas, 15 vueltas. La gente gritaba, ¿qué está pasando? El piloto decía, hay problemas en el aterrizaje. El diablo no estaba contento. El diablo quería terminar con mi vida. Para que tú, mi amigo, no escucharas este testimonio, para que tú, mi hermano, no escucharas estas palabras. El diablo quería acabar. Vuelta número 19 y aterrizamos. Al momento de aterrizar, los pasajeros se bajaron. Y yo le decía a mi hermano, ¿qué hacemos? No, pues bajemos también nosotros. En ese momento nos meten de sobrecupo en otro avión grandísimo, que el cual nos iba a estar llevando a la Ciudad de México. Abordamos el avión y salimos, despegamos hacia México. Quiero decirte que las turbulencias eran peores. El avión más grande en el cual habíamos abordado de Guadalajara hacia México lo sacudía más duro todavía. El avión más grande que habíamos abordado lo sacudía más todavía. El piloto decía, estimados pasajeros, vamos a sobrevolar sobre los pies de altura autorizado. Más adelante el piloto decía, estimados pasajeros, estamos sobrevolando fuera del área de órbita. Estimados pasajeros, les recordamos que en la parte superior tenemos la cámara de oxígeno y en la parte inferior del asiento tenemos los salvavidas. Estábamos sobrevolando mar adentro. Habíamos salido del área donde circulan los aviones de Guadalajara hacia México. Algo diferente, algo raro. Hora 20 minutos no podíamos aterrizar en México todavía. Guadalajara, México, aproximadamente 48, 50 minutos. Hora 20 minutos no llegábamos a México. Algo raro estaba pasando en el avión. Algo raro estaba sucediendo. Llegamos a la Ciudad de México y al momento abordamos el avión hacia Tapachula. Mi familia estaba en el aeropuerto de Tapachula.
esperándome. Aterrizamos. Cuando llegamos a Tapachula, mi hermano y yo, en ese momento quiero decirte algo. Al aterrizar, yo jalo una bolsa práctica de mano que traía y bajo corriendo y salgo corriendo a la sala de espera. Mi padre, mi madre, ellos me querían salir a agarrar y decir: no corras, no corras, porque tú vienes delicado. Yo quiero decirte que mi familia me esperaba ver sin cabello, con unas vendas en el cabello, con unas vendas en el cuerpo, que mi hermano me bajara jalando, que mi hermano me bajara de la mano. Pero yo quiero decirte que el Cristo que yo predico tiene poder para hacer las cosas bien hechas. El Cristo que yo sirvo no hace las cosas a media. El Cristo que yo predico no deja las cosas empezadas. Dios las termina perfectamente, como tú no te imaginas. Dios las hace a la debida perfección que sea posible. Yo bajo corriendo del avión y salí hacia la sala de espera. Mi familia me gritaba, me decían: no corras, no corras, porque los doctores habían dicho que yo no podía hacer movimientos fuertes. Los doctores que me dieron de alta me habían dicho que yo iba a tener dolor de cabeza por un año. Sí, yo me cuidaba con respecto a todas las medicinas. A la sanidad del cráneo iba a llegar en el tiempo de 3 años. Yo no iba a poder observar un foco de 100 watts a vista normalmente directa. Yo tenía, cuando el sol estuviera fuerte, yo tenía que utilizar lentes oscuros, porque la claridad era la que me iba a dañar mi cerebro. Pero yo quiero decirte que el Cristo que yo sirvo hace las cosas perfectas. Vale la pena servir a Dios, vale la pena predicar al Cristo de maravilla, vale la pena dedicar tu tiempo a Dios, mi hermano, mi amigo que me escuchas. Yo llego a mi casa, me llevan hacia mi rancho y me cuidaban mucho, y él le decía: mamá, papá, no se preocupen. Papá, mamá, no se preocupen, yo me siento bien, yo estoy bien. Ellos decían: no enciendas la luz, compra focos por lo menos de 20 watts, lámpara fluorescente. Donde yo dormía ponían una luz muy baja. Yo le decía: mamá, no se preocupen, yo estoy bien. Ellos me cuidaban. Seguidamente, a pocos días, me llevan a un especialista a la ciudad de Tapachula. El especialista me dice: no puedo creer lo que en ti haya pasado. No puedo creer cómo tú te encuentras. ¿En qué te trajeron? No, pues vengo en carro de pasaje. Oye, pero ¿por qué vienes así como vienes? Debes traer protección en tu cabeza. El sol está fuerte. Algo hay de por medio a consecuencia de estos descuidos, decía el doctor. Me hace una evaluación. Me dice: ¿sabes qué? Tú estás muy delicado. Vas a tener un medicamento muy bajo, porque no puedo apresurar la sanidad de tu cráneo, porque son lo más rápido, son 4 años. Vas a quedar con una explosión nerviosa. Le dicen a mi padre: no lo permitan que él vaya a estar cerca de algunos objetos de peligro, porque él en un momento puede actuar de una manera con mucha prepotencia. Mis padres me cuidaban. Yo les decía: papá, no se preocupen. Me pone cita el doctor hacia 20 días y me dice: cuando vengas, pasa al laboratorio Soconusco y te vas a sacar estos estudios. A los 20 días voy de regreso, paso a sacar los estudios. Llego al consultorio del doctor y al momento que él abre los estudios, hace un gesto de molestia y dice: vuelves a regresar al estudio. En ese momento yo regreso al estudio. Él me da un tiempo. Él me da un tiempo y me dice: en ese momento, dice, te voy a sacar una vez más los estudios. Me lo vuelve a hacer. Cuando me lo vuelve a sacar y se lo llevo al especialista, yo estaba perfectamente. Yo estaba sano. Me remiten a un laboratorio de un neurólogo
y piden un estudio. El neurólogo dijo: no se puede realizar. De mi padre firma una carta responsiva, y en ese momento el neurólogo dice: yo lo voy a realizar, pero bajo sus responsabilidades. Él lo realiza, y cuando me hace la prueba me dice: tú estás perfectamente bien. Yo no puedo entender cómo tú eres el que muestra esta radiografía. Yo no puedo entender que eres tú, pero si no eres tú, eso es tu problema. El doctor me decía: si no eres tú el que estás en esta radiografía, yo no tengo nada que ver. Pero yo le decía: ¿sabes qué, doctor? Cristo me ha sanado. El doctor se reía y se burlaba de mí. Yo salgo del consultorio y me voy hacia mi casa. Quiero decirte, mi hermano, mi amigo, tú que estás oyéndome, Dios, el Cristo de poder, está a tu lado. El Cristo de maravillas está a tu lado. Y quiero decirte que cuando llego a mi casa, yo estaba acostado en una hamaca. Yo estaba ahí solo. Cuando puedo ver una persona, unos vestidos muy sucios, un cabello muy alborotado, que se para a mi lado y se me echa sobre mí y me toma del cuello, y empiezo a reprender. Cuando eso pasaba, mi hermano llega y empieza a ministrarme, y yo puedo ver algo maravilloso. Yo pude escuchar una voz audible. Yo podía escuchar un silencio antes que hubo, y escucho una voz muy maravillosa que no te puedo describir, y me decía: yo te di la vida y te la devolví porque tengo algo especial para ti. Pero guardaba un momento, y la última palabra decía: pero todo dependerá de tu paciencia. Mi hermano, cuando yo escucho estas palabras, yo no podía detenerme, yo no podía hablar. Mi hermano que me ministraba me decía: ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Yo no podía hablar porque era una voz que ahora sí yo no resistía, yo no podía descifrarla. Cuando le especifico a mi hermano y me dice: ¿sabes qué? Todo lo que te ha pasado es para que aprendas que Dios que está contigo. Todo lo que te ha sucedido es para que sepas que Dios te ama. En ese momento yo quiero decirte: yo hice el compromiso con Dios, y es por ello que estoy llegando hasta tu hogar en esta hora, por medio de esta grabación, para decirte: si tú estás enfermo, declárate sano en este momento. Ay, Amanda Lama Soki Mahama Soha. Tú que estás postrado en una silla de ruedas y me escuchas. Tú que estás en una cama con leucemia en la sangre, con cáncer. Tú que estás internado allí con el virus del VIH-Sida. Yo quiero decirte: Dios tiene una esperanza para ti. Todavía Dios te ama. Yo quiero que tú pongas tu mano ahí donde estás escuchando esta grabación. Yo no sé por medio de qué lo estás haciendo, pero yo quiero decirte que puedes, si puedes poner tu mano derecha hacia donde lo estás escuchando. Amalaba soki mananda lama samalaba y sohamaba soba. Yo quiero decirte: Dios te ama. Amigo, si tú no has entregado tu vida al Cristo de poder, yo quiero decirlo: hazlo en esta hora, porque Dios te ama. Y si tú has pensado para ti que la vida terminó, todavía no ha acabado. Hay propósitos de Dios para contigo. Hay propósitos de Dios para con tu vida. Hay propósitos de Dios para contigo. Tú eres algo maravilloso. Tú eres algo hermoso. Porque Cristo vino a morir por tu vida. Porque Cristo vino a morir por ti. No te avergüences de las cosas. No te avergüences de llamarte cristiano. No te avergüences de llamarte aleluya, porque los aleluya ya se van para el cielo, porque los aleluya ya se van a la nueva Jerusalén, y tú tienes que ser uno de ellos. Amanda la
Pon tu mano derecha ahí donde estás escuchando esta grabación. Y yo declaro palabras de sanidad. Somalaba sama, andalama sama. Porque un poder, porque una autoridad sobre tu vida, porque una sanidad. Samalaba, andalama soma, amasoja maya va, socaba. Hay poder, hay sanidad, hay sanidad. Tú que estás ahí en una silla de ruedas, yo te puedo decir, ponte de pie, crea al Cristo de poder, crea al Cristo de maravilla. Sabalaba, sama. Tú que te apoyas caminando por un bastón, tira el bastón, amalaba, soma, asacabalaba, soaba, sobala. En esta hora Dios va a hacer maravillas contigo. En este momento Dios va a hacer maravillas contigo. Oh malaba sama. Si sientes ganas de expulsar o vomitar, échalo en el nombre de Jesús. Amalaba sohaba. Yo te declaro sano, mi amigo. Yo te declaro sano, mi hermano. Y por el poder de la palabra. Porque el Cristo de maravilla no ha terminado. Porque el Cristo de milagro no ha acabado. Porque el Cristo de poder sigue vivo. Porque el Cristo de poder está contigo. Está ahí. Sabalaba. Sokamananda lava sohaba. Ay, sikimananda lama soma sohama. Y si Dios está haciendo algo maravilloso en tu vida, es para que testifiques. Si Dios está haciendo algo en este momento ahí contigo, es para que prediques que Dios es real. Dios no es un producto imaginario. Dios es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente que está contigo ahí donde tú te encuentras. Andalama sukima lava sohama. Espíritu Santo, Padre Santo, gracias Jesús de Nazaret. Gracias Jesús de Nazaret, gracias Señor. Gracias Dios amado por todas las cosas, Dios, que aún he observado, Padre. Porque tus promesas son reales. Porque tus promesas son reales y son positivas. Gracias Espíritu Santo por esta grabación. Gracias Dios amado, y declaro, Señor, se difunda, Dios bendito, por muchos lados donde así sea tu voluntad. Gracias Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Hermanos y amigos que me escuchan, estimados pastores, los saluda el hermano Ángel Ordóñez Escobar, del Ejido Jiquilpan, municipio de Acapetagua, Chiapas, México. Para invitaciones, estoy para el servicio de la obra de Dios como evangelista. Llamar, para invitaciones, llamar al 045-918-11-060-34. Repito una vez más, 918-11-060-34 o al 01-918-59-617-13. Estimado siervo, si tú deseas llamar, hazlo. Estamos para el servicio de la obra del Señor. Amén. Dios les bendiga. Hay propósitos de Dios para contigo. Hay propósitos de Dios para con tu vida. Hay propósitos de Dios para contigo. Tú eres algo maravilloso. Tú eres algo hermoso. Porque Cristo vino a morir por tu vida. Porque Cristo vino a morir por ti. No te avergüences de las cosas. Unción y poder. Presenta el testimonio del evangelista y hermano Ángel.